A ver, güey, es que todos los políticos por definición son populistas. O sea, todos los políticos, absolutamente, si son, no importa si son ni de izquierda o de derecha, pues obviamente buscan el voto de la masa, el voto del vulgo. Hablar de un político populista es un pleonasmo, o sea, es como decir gigantemente grande. Estás haciendo redundancia al hablar de un político populista. Todos esos pseudoanálisis que buscan condenar a los políticos por ser populistas, pues decaen en la estupidez, porque pues estás intentando criticar una cualidad que necesariamente la tienen todos los políticos. Todos, o sea, tanto de izquierda como de derecha, es la misma porquería. En México, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, pues el partido por antonomasia de la izquierda, que representaba a la izquierda, supuestamente, pues era el PRD. Y pues en las últimas campañas electorales siempre hace mancuerna con con el partido de extrema derecha, que es el PAN. Entonces, o sea, extrema derecha, extrema izquierda, no significa nada realmente, porque entre ellos, en aras del voto ciudadano, en aras de ser una coalición que esté, digamos, en la pelea, pues obviamente son capaces de adjuntarse sin ningún escrúpulo ideológico. Entonces, lo mismo el PRI, por ejemplo, el PRI gobernó México durante 70 años, una vez que ya le quita el trono otro partido, que ahora es Morena, pues cambió algo. Pues no, porque los priistas ahora se hicieron morenistas, o sea, los que antes estaban afiliados al PRI, pues se cambiaron nada más de partido y ahora forman parte de lo que es Morena. No, los partidos no sirven de nada, no tienen ninguna tangibilidad, ninguna objetividad, porque solo se mueven por intereses. Si la izquierda le viene bien adjuntarse con la derecha para competir o ser competencia con un partido de, no sé, de centro, pues obviamente se van a adjuntar sin ningún escrúpulo ideológico. Si un partido va perdiendo y pues un miembro de ese partido tiene posibilidades de irse a un partido pues que es más popular o está siendo más popular o está en alza popular, etcétera, pues obviamente se va a cambiar, o sea, aunque sea de izquierda el sujeto y eso implica irse a un partido de derecha o viceversa. Entonces aquí tendríamos que hacer la pregunta, ¿de qué sirven los partidos? Pues de nada, entonces hay que eliminarlos. Tienen que ser abolidos, tienen que ser destruidos los partidos políticos. ¿De qué sirven? Pues nada más para gastar dinero en el erario público. Simplemente sirven como coladeras para malgastar el dinero de la gente, el erario público. O sea, no sirven de nada, nomás para mantener a burócratas inservibles, parásitos. Ahora, entonces, de lo que se trata también es de cambiar el sistema, del sistema político, no de hablar o no de perdernos en debates estúpidos si es mejor este candidato de izquierda o este candidato de derecha o este candidato populista. Esos análisis no sirven de nada, son estúpidos. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿de qué sirve entonces la política? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la meta, la finalidad de la política es resolver las necesidades y las prioridades de los ciudadanos. He ahí la cuestión. Entonces enfoquémonos en eso. Entonces necesitamos una praxis, un sistema que nos permita llegar a esa finalidad. Para llegar a esa meta primero tenemos que preguntarnos ¿quiénes son los que padecen esas necesidades y esos problemas? Respuesta fácil, la ciudadanía. Listo. Sigue otra pregunta lógica. ¿Quiénes son más conscientes de los problemas y necesidades que hay? ¿Los ciudadanos mismos quienes padecen esas problemáticas o personas externas que no padecen dichas problemáticas? La respuesta obviamente es los ciudadanos. Entonces en esa nueva praxis, en ese nuevo sistema político necesitamos que incluir obviamente a los ciudadanos. Entonces mientras más democracia haya, mejor. ¿Por qué? Porque pues los ciudadanos son los que son más conscientes de los problemas que ellos mismos padecen. Ahora, entonces, ¿quién se va a dedicar a resolver esas problemáticas? Pues se supone que el gobierno por medio de gente experta que sabe resolver dichas problemáticas por medio de secretarías o departamentos de Estado que se encargan de resolver dichas problemáticas. En otras palabras, los departamentos de Estado, las secretarías, deberían de estar llenas de gente experta, no de burócratas, es decir, sujetos que nomás apoyaron a un político, a un candidato, y que una vez que ganó dicho candidato, que pues ahora lo acomoda en una dependencia, en una secretaría, en un departamento de Estado. Eso es estúpido. Eso lo único que estás haciendo es
nulificar las secretarías a que no sirvan para nada, o los departamentos de Estado. Entonces todas las secretarías o departamentos de Estado tienen que estar vinculados con los templos del saber, es decir, las universidades. Porque a veces las universidades pues, tienen muchos más conocimientos en un rubro, en un tema en específico, en el que estudia, por ejemplo, una carrera. Una carrera tiene a veces mucho más saber eso que cualquier secretaría, porque las secretarías o los departamentos de Estado pues están llenos de burócratas que nomás, como dije, no tienen ninguna capacidad, ninguna escolaridad acorde a los asuntos que se supone trata esa o resuelve esa Secretaría o Departamento de Estado. Entonces, las universidades tienen que estar vinculadas con las secretarías o los departamentos de Estado, de tal forma que, por ejemplo, los estudiantes, una vez egresados, tengan libre acceso a las secretarías o los departamentos de Estado, en aras de que haya gente trabajando en dichos departamentos de Estado o secretarías que sean competentes y que ya pues hayan estudiado años para tales fines. Entonces, en lugar de que contrates a burócratas que fueron achichincles de políticos que eran candidatos y que no saben nada del tema en cuestión, contratas a gente competente. Las secretarías y los departamentos de Estado deberían de ser comunidades epistémicas. ¿Qué es una comunidad epistémica? Un lugar, una institución donde expertos en la materia traten los asuntos o los problemas de dicha materia, para resolver dicha materia en cuestión o dicho tema en cuestión. Expertos de la salud en secretarías o departamentos de Estado que tratan temas de la salud. Expertos en seguridad, temas en secretarías o departamentos de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, es sentido común, güey. Entonces estas comunidades epistémicas crearían propuestas, proyectos para resolver asuntos colectivos. Y esos proyectos y esas propuestas y esos planteamientos tienen que ser vistos por la ciudadanía para que estos, que son los que padecen esas problemáticas, estos problemas colectivos, que ellos voten por cuál es necesario materializar. ¿Y cómo lo vamos a materializar? ¿Cómo lo vamos a hacer real? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues por medio del financiamiento. Entonces los ciudadanos, al votar por proyectos, también depositan sus impuestos. Entonces los ciudadanos ya administran sus propios impuestos. Si los ciudadanos ya administran sus propios impuestos en esta nueva praxis democrática, en esta democracia directa, entonces ya no necesitas diputados. Esos que nomás levantan la mano por inercia mientras ven su Facebook, levantan la mano sin saber qué se está planteando, sin haberlo analizado correctamente. Entonces, estamos ante un pandemonium de idiotez y de ignorancia, de gente que trata los problemas y hace determinaciones clave de los problemas sin saber de qué tratan. Entonces, eliminas a todos esos parásitos, eliminas a todos los diputados federales, locales. Al eliminar a los diputados, también nos ahorramos un buen dinero. En lugar de gastar millones en el salario millonario de estos parásitos que no sirven de nada. Hay que tener la honestidad intelectual y la dignidad para saber qué cosa es vigente y qué cosa ya no, y las cosas que ya no sean vigentes, pues desecharlas, tirarlas a la basura, tal como debe de ser. Entonces, en términos de legislación, pues quiénes son los que tienen que estar haciendo reformas, enmiendas, cambios constitucionales, propuestas, pues obviamente los más expertos en términos de legislación, que en este caso también sería la misma dinámica. Las universidades de derecho o de análisis político, etcétera, tienen que hacer una mancuerna con todo, digamos, todo el complejo de la jurisprudencia, todas las Cortes Supremas, y que ellos sean los que propongan los cambios constitucionales y que otra vez los ciudadanos sean quien voten a favor o en contra de esas enmiendas, de esas reformas, de esos cambios constitucionales o de esas nuevas leyes que plantean realizarse. Entonces el ciudadano, si ya es el que decide de cómo gastar el erario público, porque el ciudadano administraría sus propios impuestos, al votar por proyectos que le brinda la comunidad epistémica para la resolución de los problemas que la ciudadanía sufre, entonces pues los ciudadanos ya administran sus propios impuestos, ya deciden votar a favor o en contra de alguna enmienda o cambio constitucional, pues entonces ya no necesitas a ningún
diputado ni ningún senador, ya no necesitas congresistas, o sea, ya no son necesarios los partidos políticos ni los congresistas parlamentarios, etcétera, no, ya no son necesarios, ya no sirven.